Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación y Mercadeo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta oportunidad tenemos como invitado especial al licenciado Miguel Arias Maduro, quien es coordinador de la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos de esta institución. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, un placer siempre colaborar con el colegio y con el tema de la difusión de la resolución de conflictos. Muchas gracias por acompañarnos y sin duda es un tema bastante importante y que debe ser de conocimiento general de toda la ciudadanía. Para iniciar, don Miguel, yo le agradezco que nos defina por favor qué es la definición alterna de conflictos. Ok, desafortunadamente este tema lo tenemos en una ley desde hace más de 20 años y no ha sido preocupación de las autoridades de gobierno difundir estos mecanismos de la forma apropiada o suficiente. Tal vez suficiente es la mejor palabra que lo defina, porque la gente todavía desconoce la posibilidad que tienen de resolver sus conflictos mediante los mecanismos que establece esta ley. Inclusive yo soy del criterio de que no debería llamarse resolución alterna de conflictos, sino que debería llamarse resolución adecuada de conflictos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona, un tercero ajeno a usted y a su contraparte, si existiera una contraparte, que ni los conoce, ni sabe quiénes son, ni sabe dónde viven, ni cómo es usted, o sea, no conoce detalles de su vida, tenga que resolver un caso con base en un expediente que es simple papel. Claro. O sea, el tema de que sea adecuada tiene que ver con el manejo de emociones que no son perceptibles en un expediente de papel o ahora en un expediente electrónico, ¿verdad? Entonces muchas veces es suficiente con que la persona exprese lo que siente y cómo se siente frente a su contraparte para que ese mensaje y esa transmisión de esas emociones cale en el otro, que logre llegar a un acuerdo, ¿verdad? Entonces, yo siento que nos hemos quedado rezagados con la difusión que efectivamente la generalidad de la población no conoce con detalle qué es esto de la resolución, insisto, adecuada de conflictos, no alterna de conflictos, porque yo soy de la opinión de que lo alterno y la última instancia tiene que ser ir a los tribunales de justicia. De hecho, en la misma ley RAC, vamos a seguir hablando de ley RAC para no hablar todo el nombre, establece como obligación para los abogados de informar a sus clientes sobre la existencia y la conveniencia de utilizar estos mecanismos. No solamente en la ley RAC, sino también en el Código de Deberes de los Abogados existe esta obligación de informar a los clientes de la existencia de estos mecanismos. Sin embargo, no todos, yo diría que la gran mayoría, no cumplen con este deber que les impone la ley y que les impone el Código de Deberes del Colegio de Abogados. Entonces, la gente sigue llenando los tribunales de justicia de expedientes. Claro. Cada día la cantidad de expedientes que ingresan al Poder Judicial es enorme, las oficinas están llenas de casos, el personal no da abasto, la Administración de Justicia es mentira que es pronta y cumplida. O sea, eso es una absoluta falacia. Los procesos duran 4, 5, 10 años, mientras que usted, utilizando esos mecanismos, puede resolver su asunto en 2 horas. Perfecto. Bueno, más adelante seguiremos hablando de la ley RAC. Me gustaría saber desde cuándo funge como coordinador de la Comisión RAC del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y cómo ha sido su experiencia. Yo siempre lo he dicho que yo soy un apasionado de la resolución adecuada de conflictos y la gente que está involucrada en estos temas definitivamente es gente que está apasionada con el tema, es como un enamoramiento de los métodos.
Yo he estado involucrado con esta comisión desde el año 2010, con alguna interrupción hace un par de años, pero en esta junta directiva asumí la coordinación de la comisión hace 2 años, ya en diciembre cumplimos 2 años, que es el mismo periodo de la junta directiva, ¿verdad? De hecho, siendo integrante de la comisión, diseñamos y creamos el Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados, aprobamos el reglamento, construimos el edificio, etcétera, etcétera, y hoy por hoy el centro del colegio ya es autónomo, ya vuela solito, ¿verdad? Excelente. Entonces logró despegar y obviamente bajo una magnífica dirección que le ha dado mucho impulso al centro, ¿verdad? De manera que ahí seguimos trabajando. Esto no se acaba nunca, siempre hay, en el tanto exista sociedad, en el tanto existan seres humanos, van a haber diferencias de criterios, diferencias de opiniones, situaciones que provocan que las partes entren en algún nivel de tensión o algún nivel de confrontación, y esto nos permite resolver esas situaciones. Perfecto. ¿Y cuáles serían las principales funciones que tiene la Comisión RAC actualmente? Bueno, las funciones que tiene la comisión son básicamente divulgar y promover el uso de los mecanismos de resolución adecuada de conflictos. Estamos trabajando, somos tantos integrantes que yo tuve que dividir la comisión en grupos de trabajo. Tenemos grupos de trabajo definidos por la base de algunos proyectos que teníamos desde un principio. Disculpe, ¿cuántas personas integran la comisión? Bueno, en este momento somos 19 Sí, y tenemos como 2 más en espera que quieren integrarse, ¿verdad? Que son personas que estuvieron anteriormente y que al conocer que ya está otra vez activa la comisión, porque estuvo inactiva algún tiempo, han manifestado su interés en volver a integrar la comisión. Entonces, creo que vamos a llegar a 20 personas y es muy difícil en una reunión que las hacemos con alguna periodicidad, concertar a 20 personas, 18 personas. Claro. Entonces, lo que hice fue dividir la comisión en grupos de trabajo por temas. Por ejemplo, tenemos un grupo de trabajo que es cultura de paz, tenemos un grupo de trabajo que se llama de mediación prejudicial obligatoria, que es un gran tema en el que estamos trabajando. Y tenemos otro grupo de trabajo que está trabajando en lo que se llama mercadeo y difusión de los diferentes proyectos y los temas, que está trabajando en la posibilidad de hacer un boletín, ¿verdad? Tanto para profesionales en derecho como personas que no son profesionales en derecho, ¿verdad? Entonces tenemos varias líneas de acción, ¿verdad? Sé que son bastantes integrantes, ya lo estaban mencionando, pero me gustaría conocer un poco qué calidades tienen. Es indispensable que sean abogados o abogadas, me imagino, y hablar un poquito más, digamos, del perfil de algunos, por supuesto, no vas a mencionar todos. Sí, ok, claramente por ser una comisión del colegio, pues tienen que ser abogados o abogadas, ¿verdad? Hay otros colegios profesionales que tienen sus propios centros, pues se nutren de sus propios profesionales. El único requisito es que tengan la pasión por el RAC. Sin embargo, en este tema del RAC resulta interesante porque hay una parte de la comisión que son pro arbitraje y otros que son pro conciliación y mediación, o sea, quienes quieren trabajar más en un tema que en el otro, y son cosas completamente diferentes, aunque estén reguladas en la misma ley, ¿verdad? Entonces, me cuesta a veces lograr que todos se encuentren satisfechos con los diferentes proyectos que estamos trabajando, para que no sientan que uno se inclina más hacia el lado del arbitraje o hacia el lado de la conciliación. Entonces, parte de eso, de esa estrategia, fue dividir la comisión en grupos de trabajo para que se estuvieran cubriendo
todas las áreas posibles. Perfecto. Ya mencionó algunos al inicio de la entrevista, pero me gustaría recalcar para las personas que nos están viendo cuáles son esos principales mecanismos RAC y los beneficios. Siempre hay que recalcarlos. Hay muchos. Sí. El primero y el que hemos dejado de lado los seres humanos se llama diálogo. Pero un diálogo es una conversación que se hace de manera respetuosa, de manera ordenada, sin interrumpir, sin alterar, sin ofender, y eso es lo que a veces a las personas les cuesta, y lo vemos mucho en el tema de la conducción en las carreteras. Las confrontaciones, incluso hace poquito Terrible. el señor que persiguió al motociclista y lo atropelló y lo mató. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a manejar, a controlar nuestras pasiones y a dialogar, ¿verdad? Después tenemos, el diálogo es un método que está previsto en la ley, mediante el cual las partes por sí mismas pueden llegar a un acuerdo. Pero tenemos otros en los que se requiere la intervención de terceros que son facilitadores de la comunicación entre las partes. Y estos son la mediación y la conciliación, ¿verdad? Que hay que dejar claro que ni el mediador ni el conciliador es quien decide cómo se resuelve el conflicto. Son las partes, con la colaboración del mediador o del conciliador, que dirige el diálogo, que ordena, que establece reglas de respeto, tiempos de intervención, etcétera, el que lleva a las partes a que hagan propuestas de solución, a que analicen cada quien la propuesta que le hace la otra para finalmente llegar a un acuerdo. Y por último tenemos el arbitraje, que es bastante similar a un proceso judicial, donde es ese árbitro o ese tercero el que toma la decisión. Por eso es que es tan parecido al proceso judicial. La ventaja de todos estos mecanismos principal frente a la administración de justicia es la rapidez con la que usted puede resolver su situación. Un proceso arbitral no debería tardar más de 2 años, o incluyendo la etapa de impugnación de la decisión final ante el Poder Judicial, que se tramita en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Un arbitraje puede durar entre 8 y 12 meses, con decisión final. Y si ninguna de las partes impugna, la decisión de los árbitros se llama laudo, y si ninguna de las partes impugna ese laudo, podría tener una decisión final y definitiva entre 8 y 2 meses. Excelente. Y hay diferentes tipos de arbitraje también. Hay arbitraje de derecho, hay arbitraje de equidad, y ahí existe lo que se llama el arbitraje técnico. Y existen otras cosas que se llaman comités de disputas o que van solucionando situaciones sobre la marcha de un proyecto grande. Por ejemplo, en la ampliación del Canal de Panamá, pusieron estas dispute boards, se llaman en inglés, en funcionamiento. Entonces, sobre la misma marcha, sin que el proyecto se detenga, claro, se va resolviendo cualquier situación que se va presentando. Es muy ágil, muy dinámico y muy eficiente, ¿verdad? ¿Cuál es el máximo plazo que se tiene en un centro normalmente de arbitraje y mediación para resolver las disputas o los conflictos? Usted me mencionaba uno de máximo 2 años, pero ¿se puede durar más en algún otro proceso, digamos, comparado a asistir a los tribunales? Que bueno, ya hablamos que tribunales puede ser hasta 10 años, poniendo larguísimo el asunto. En teoría, ningún proceso arbitral debería durar más de 1 año. Excelente, excelente. O sea, la rapidez. ¿Por qué? Porque cuando las partes, y aquí hay que mencionar algo que es muy importante, para ir a la vía arbitral, ambas partes o todas las partes, porque puede ser multipartes, tienen que estar de acuerdo o haber firmado un acuerdo previamente por la vía de un contrato de que en caso de cualquier desaveniencia o de cualquier diferencia en el cumplimiento del contrato, en la ejecución, etcétera, etcétera, lo van a resolver por la vía arbitral. Ese compromiso de someterse a la vía arbitral
es obligatorio. Usted no puede quitarse después, ¿verdad? Pero al establecer el compromiso de ir a la vía arbitral, las partes determinan el centro donde van a ir a tramitar su proceso arbitral y normalmente, ya sea porque las partes lo pacten o porque los reglamentos del centro lo establecen, hay un plazo dentro del cual tiene que estar dictado el laudo. Entonces, solamente por acuerdo de partes se puede ampliar ese plazo. Dependiendo de la estrategia que usted maneje en el caso, puede ser que le interese o no le interese ampliar el plazo al tribunal para que dicte el laudo, ¿verdad? Pero hay fechas límites. Claro. Por eso es que esa dilación que normalmente tenemos en los tribunales de justicia no ocurre en un proceso arbitral. Excelente, perfecto. De hecho, el dictar el laudo fuera del plazo es motivo de nulidad. Bueno, excelente noticia. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero muy pronto regresamos. Los vamos a dejar con una muy buena noticia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio. Estamos conversando con el licenciado Miguel Arias Maduro, quien es el coordinador de la Comisión de Resolución Adecuada de Conflictos. Y hablábamos de todas esas bondades que tienen los métodos de resolución alterna de conflictos o adecuada de conflictos. Hay uno muy importante y es la confidencialidad. Me gustaría que abordáramos un poco ese término. Sí, yo creo que esa es una de las bases fundamentales de estos mecanismos. ¿Por qué? Porque cuando las partes se enfrentan a un proceso de mediación o de conciliación, tienen que tener la certeza y la claridad de que lo que vayan a decir ahí no va a ser utilizado en otro proceso en caso de que no lleguen a un acuerdo. Igualmente en los procesos arbitrales funciona la confidencialidad, lo que le da, digamos, lo que lo hace más atractivo frente a ciertas empresas que quieren manejar sus secretos comerciales de manera discreta, que no se publiciten, que no consten en un expediente al que puede tener acceso 1 millar de gentes, ¿verdad? Entonces, normalmente en los procesos de mediación o de conciliación, las partes suscriben un convenio de confidencialidad donde se les explica cuál es el alcance de esa confidencialidad y que nada de lo que se diga ahí, ni de los acuerdos, ni de los documentos que se exhiban, etcétera, ni de las propuestas que se hagan, podría ser después utilizado en otro proceso en caso de no llegar a un acuerdo. O sea, con acuerdo o sin acuerdo, todo lo que ahí se diga se mantiene bajo ese sellado bajo la confidencialidad, tanto en mediación, conciliación como en arbitraje. Bueno, y el Colegio de Abogados y Abogadas tiene su centro CAM, es un centro justamente para que se lleven a cabo todos estos mecanismos RAC de resolución alterna de conflictos o adecuada de conflictos. ¿Cómo cree usted que se puede potenciar más todavía este centro donde estamos? Bueno, las siglas CAM, Centro de Arbitraje y Mediación. Cuando lo creamos se llamaba
Centro de Justicia Alternativa, creo que era Sí, el creo nombre. que Era un era nombre ese. bastante complejo y después se cambió a algo más sencillo, más mercadeable, ¿verdad? Yo siempre he creído que el uso de estos mecanismos tiene que venir por la formación y el conocimiento que la gente tiene de ellos. De hecho, esa desinformación y ese desconocimiento son los que provocan que la gente no utilice estos mecanismos. Nosotros tenemos la ventaja, por lo menos este centro, de que puede operar con todos los mecanismos RAC en cualquiera de las sedes que tenga el Colegio de Abogados. Entonces, perfectamente, porque el centro es autorizado por el Ministerio de Justicia a través de la Dirección Nacional de Resolución de Conflictos, DINARRAC, y recientemente autorizaron para que todas las sedes del colegio están habilitadas para realizar estos procedimientos, de manera Perfecto. que si me designan para hacer una mediación en San Carlos, voy a la sede del colegio en San Carlos, hago la mediación y me regreso. Pero Perfecto. yo creo que el colegio o el centro tiene que proyectarse más hacia las zonas más alejadas de la capital Ok. para promover esos mecanismos. Punta Arenas, por ejemplo. Nosotros tenemos una sede bellísima en Punta Arenas, con una piscina riquísima y todo, ¿verdad? Pero están las instalaciones administrativas. Ahí hay que fomentar mucho, hay que difundirlo entre los colegas que se pueden utilizar estos mecanismos en las diferentes sedes, en las diferentes filiales, para que ellos mismos le digan a sus clientes, utilicemos los servicios del Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados, ¿verdad? Perfecto. Eh, ¿Cuál sería el mayor reto? Esta es una pregunta personal, pero profesional. ¿Cuál es el mayor reto que piensa usted que afronta la ley RAC en nuestro país? O, repregunto, ¿le haría usted algún cambio o usted ve que se encuentra perfecta? Bueno, de hecho hay dos cosas que estamos trabajando en la comisión. La primera, que fue el proyecto que yo le planteé a mis compañeros desde el inicio de la gestión en la comisión, que fue implementar la formación de mecanismos RAC en escuelas y colegios. La ley RAC como tal establece, porque digamos el nombre completo de la ley, se llama Ley de Promoción de la Paz Social y Resolución Alterna de Conflictos. Es el nombre oficial de la ley. Y en el artículo primero usted encuentra el fundamento filosófico de esa ley y dice educación para la paz. Entonces, en sus inicios, esa misma ley dice que el Consejo Superior de Educación deberá incluir o procurará incluir la enseñanza de estos mecanismos en las escuelas y colegios, lo que nunca se ha hecho. Sí, claro. Después, en el año 2015, se dictó una ley que proclama la paz como un derecho humano fundamental. Es una ley que tiene 2 o 3 artículos, básicamente, pero esa ley establece ya no como una posibilidad, sino como una obligación. Dice, el Consejo Superior de Educación deberá incluir en los programas educativos en escuelas y colegios la enseñanza de estos mecanismos, que sigue sin hacerse. O sea, es un esfuerzo muy incipiente que hay y hemos detectado que depende de los directores de cada institución promoverlo o no. Con permiso, ¿y qué importante es en estos momentos de la vida donde se ve tanta ola de violencia, incluso, como vuelvo a decir, desde las escuelas, colegios y hasta universidades, ¿verdad? Deberíamos fomentar mucho más la paz social. Sí, claro. La ley va dirigida a eso, ¿verdad? De hecho, hace más o menos mes y medio fui a hacer una actualización con una amiga mediadora psicóloga que trabaja estas cosas, porque el Colegio de Psicólogos también tiene su centro, Excelente. y me topé con una sorpresa que me cautivó, que habían 3 adolescentes que son mediadores junior, así se llaman ellos, y son capacitados por la mamá de uno de ellos, que es mediadora también, que es colega, Excelente. y la soltó
postura de estos 3 muchachos a mí me cautivó, porque ya ellos tienen el vocabulario, tienen las estrategias, tienen el abordaje, saben cómo hacerlo, y ellos mismos, tal y como opera en otros países, por ejemplo en España, en Argentina, en Chile, donde los estudiantes de los colegios son capacitados y ellos mismos son mediadores con sus compañeros, no son los adultos haciendo mediación con los estudiantes, porque siempre tenemos el sesgo de la figura de autoridad, son mediación entre pares, así lo denominamos. Entonces tenemos jóvenes entrenados que están ayudando a sus compañeros de su misma edad o de su misma escuela a, como facilitadores de la comunicación entre los niños y entre los adolescentes para lograr estos resultados. Claramente eso ataca el bullying, ataca los problemas de autoestima. De hecho, uno de estos muchachos que le mencioné, el mediador junior, fue abordado por el líder de ellos precisamente porque estaba siendo bulliado. Sí, claro. Y lo sacó a través de toda la enseñanza que él tiene por su mamá. Son líderes positivos. Son líderes totalmente positivos. Vea, a mí se me para el pelo cada vez que me acuerdo de estos muchachos. De hecho, cuando hicimos una actividad hace un par de meses, yo pedí a varios centros del extranjero que me enviaran videos con mensajes con niños y me llegaron 3 de 3 diferentes lugares de Chile y de Argentina, con los niños saludando al Colegio de Abogados y al centro a la Comisión RAC con motivo de la actividad que estábamos organizando. Este es un tema que nosotros estamos trabajando en la comisión y es a través del Ministerio de Educación Pública para proponerle que incluya dentro del reglamento de evaluación de los aprendizajes estos mecanismos ya de una manera institucionalizada. Excelente, se nos está yendo el tiempo, pero tengo una pregunta importante que hacerle y sería, ¿cuál es o cómo lo ve usted el futuro de la resolución adecuada de conflictos? De aquí a unos años, ¿cómo va a estar esa ley y esos mecanismos? Esa pregunta tiene muchas variables. Estamos en una época dominada por la tecnología y a mí me asusta pensar, es algo con lo que tengo que lidiar ahora que vamos a hacer una actividad sobre métodos de resolución de conflictos en línea. De hecho, se habla hoy por hoy de justicia realizada por robots, por máquinas. Y como la tecnología va tan rápido, avanza a una velocidad tan enorme, yo creo que en 10 años probablemente tendremos algoritmos, plataformas, computadoras implementando estos métodos, ¿verdad? De hecho ya existen en muchos países, en Estados Unidos, en Inglaterra, donde los reclamos se canalizan en una plataforma tecnológica, básicamente en temas de compras por internet. Correcto. Donde usted formula su reclamo y recibe un correo con la respuesta y un traslado de fondos a su tarjeta de créditos y el reclamo prospera, ¿verdad? Y usted nunca vio... No, porque ya tienen sus bases de datos de respuestas. Ya usted nunca vio a la persona que resolvió su reclamo, probablemente ni siquiera lo resolvió una persona. Sí, entonces, sin embargo, yo sí creo que debe mantenerse el ser humano detrás de todo esto, porque no es lo mismo cuando hablamos de emociones. Por ejemplo, un conflicto familiar, un conflicto de padres con sus hijos, un conflicto de parejas, etcétera. Ese tema de las emociones, claramente somos nosotros los seres humanos los que podemos canalizarlo y manejarlo de una manera mucho más efectiva que una máquina, ¿verdad? Perfecto. Bueno, un placer tenerlo, don Miguel, por acá. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Les recordamos que puede vernos, como siempre, cada semana en el canal de Facebook y de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, así como en Canal 19, 54 y Tele 1. Hasta la próxima semana.